Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo técnico. Hoy vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de una suspensión con esquema de eje rígido frente a una suspensión con esquema independiente. ¡Empezamos! Arrancamos con la explicación centrándonos en los ejes rígidos. Para ello vamos a aprovechar un vídeo que grabamos in situ, en campo, en una de nuestras comparativas 4x4, en la que enfrentamos a un Suzuki Jimny con doble eje rígido delante y detrás, frente a un Subaru XV con suspensión independiente a las 4 ruedas. Arrancamos con el Jimny, así que dentro, vídeo de ejes rígidos. Vamos a pararnos a ver en detalle el esquema de suspensión del Suzuki Jimny para explicaros bien la diferencia entre un coche todoterreno puro como este y un coche de carretera como es el Subaru. En un todoterreno puro como este tenemos suspensiones basadas en un eje rígido que va de lado a lado. La suspensión sería el muelle y el amortiguador, y el eje rígido sería este bloque grande que tiene el diferencial trasero, es esa bola negra con un protector debajo, no es en el medio, sino un poquito a la derecha. Este bloque de suspensión, este armazón de acero que va de lado a lado, el eje rígido, es durísimo y tiene una serie de ventajas en campo. Esas ventajas son, primero, su durabilidad. Es muy difícil de doblar, es muy difícil de romper. Segundo, cuando el coche apoya en una de las ruedas, la propia estructura del eje manda la otra rueda hacia abajo, todo lo abajo que puede mandarla. Es decir, el apoyo en aquella rueda implica que esta rueda se baje por la propia estructura del eje rígido. Además de esto, cuando una rueda entra hacia dentro de la carrocería, levanta el diferencial y lo aleja del suelo, con lo cual mantiene una distancia al suelo máxima posible. Y por si todo esto fuera poco, si quisiéramos modificar el Suzuki Jimny y prepararlo todavía más para ser un todoterreno más capaz, básicamente sería metiéndole ruedas de mayor diámetro, el eje rígido nos permitiría modificar las suspensiones sin que el ángulo de las ruedas con el suelo varíe. Bajarían y subirían en un solo bloque y siempre se enfrentarían en vertical contra el suelo. Para preparaciones 4x4 el eje rígido es lo mejor que hay. ¿Qué inconvenientes tiene esta suspensión? En campo vemos que todos son prácticamente ventajas, pero el inconveniente que tiene es que en carretera todo este bloque tan grande, con el diferencial incluido, con la barra Panhard, que es esta de aquí, es una estructura que está formando parte de la masa no suspendida del coche. Toda esta masa, diferencial, todo este bloque, las dos ruedas, los tambores traseros, todo eso tiene que seguir la carretera fielmente, todas las irregularidades de la carretera fielmente. Y como pesa tanto, tiende a rebotar. Cuando va por una carretera irregular, las ruedas incluso pueden llegar a despegarse del suelo algunas milésimas de segundo, por culpa de la masa y la enorme inercia que mueve esto. Esto genera rebotes, sensaciones extrañas, un comportamiento menos preciso que una suspensión independiente. Y además de eso, las inclinaciones del coche todas van a la carrocería, porque al ser un eje rígido, cualquiera de las dos ruedas tiene que estar siempre vertical y siempre paralela a la otra. Tendríamos una última desventaja, que sería que el ángulo de las ruedas con respecto al suelo siempre es vertical, da igual que estemos dando una curva, da igual que estemos en pleno apoyo, no hay variabilidad, no hay una suspensión que juegue rueda por rueda, intentando enfrentar el neumático al suelo con el mejor ángulo. De manera que en carretera, esta suspensión, que es tan buena en campo, nos va a dar un comportamiento extraño, impreciso y diversas diferencias de comportamiento que son bastante negativas en traducción en sensaciones de conducción. Una vez vistas las características generales del eje rígido y antes de pasar al vídeo del Subaru XV, vamos a detenernos para analizar todas las características del eje rígido una por una y verlas en detalle. Y vamos a empezar por sus inconvenientes, que son muchos y son muy importantes. El primer inconveniente, como hemos visto, es que es una estructura muy pesada. Es un armazón de acero que va de lado a lado del vehículo, que incluye el diferencial, el diferencial de ese eje, sea delantero o trasero, y por lo tanto es una estructura muy pesada que está situada antes de la suspensión, está situada en la zona del coche en la que tiene que seguir las irregularidades del terreno. Por lo tanto, está situada en el peor lugar. Así que tenemos una gran masa y además es masa no suspendida. Además de esto, tenemos el inconveniente de que todo lo que haga una de las ruedas afecta a la otra. Si una rueda pasa por un obstáculo, la otra se inclina para mantenerse paralela.
En carretera esto es un gran inconveniente, porque todo lo que haga una rueda afectará al ángulo de ataque de la otra rueda con respecto al suelo, lo cual no tiene ningún sentido dinámico. Estas dos características, el exceso de peso y la afectación de una rueda a la otra de forma directa, dan como consecuencia dos nuevos inconvenientes. El primero es que el comportamiento en carretera es mucho peor y mucho más impreciso. Este tipo de coches tienden a conducirse un poco como barcos, tienen inercias, tienen imprecisión en la dirección y son coches que no tienen un buen comportamiento en carretera, es prácticamente imposible conseguirlo. Y además, este tipo de coches con eje rígido son bastante más incómodos para sus pasajeros, tanto en asfalto como en campo. Esa incomodidad deriva de esos rebotes que genera el eje rígido, de esa masa no suspendida que está por ahí botando y haciendo movimientos inerciales, frente a una suspensión independiente que es mucho más refinada. Por último, hay un quinto inconveniente que poca gente tiene en cuenta y poca gente creo que conoce, y es que una suspensión con eje rígido genera una menor altura al suelo del vehículo, una menor altura libre al suelo, porque el diferencial se sitúa en el medio del eje y necesariamente la altura libre al suelo de estos vehículos está limitada por el diferencial, de manera que siempre es bastante menor que el radio de la rueda. Como haremos después, en una suspensión independiente podemos encastrar el diferencial dentro de la carrocería, levantarlo por lo tanto mucho más, y nos quedaría un fondo plano que nos permite una mayor altura al suelo. Así que el eje rígido tiene este inconveniente, que es que tiene menor altura al suelo que una suspensión independiente. Vamos ahora con las ventajas. La primera ventaja del eje rígido es que tiene una gran robustez. Es una estructura muy sólida. Está encapsulada en un armazón de acero, una pieza enorme, transversal, que envuelve todos los palieres, que envuelve el diferencial central. Eso es durísimo y además tiene muchas menos piezas y muchas menos articulaciones que una suspensión independiente. De hecho, las ruedas traseras no articulan respecto a su eje, ni en esta dirección vertical, ni en esta dirección horizontal. Van siempre perpendiculares al eje completo. Eso elimina un montón de articulaciones y las deja en cero. Realmente es un ángulo recto entrando en la rueda y no hay nada más. Esta sencillez, esta simplicidad y esta reducción de piezas también incluye la eliminación de los fuelles guardapolvos, unas piezas que protegen del polvo las articulaciones en una suspensión independiente, que son bastante frágiles en campo si las atacamos con piedras o con algún palo afilado que justo coincida en el fuelle, y una vez que se rompen, esos fuelles dejan pasar el polvo, la suciedad, la tierra, la arena, y se va a deteriorar muy rápido esa suspensión. En un eje rígido no tenemos ese problema porque no tenemos esos guardapolvos. Así que, de entrada, es una suspensión mucho más dura y mucho más resistente para campo. Además de ser una suspensión más resistente, tenemos la siguiente ventaja, que sería que cuando una rueda se hunde, la otra sale hacia abajo, buscando tracción. Es como una palanca el propio eje. De este modo, cuando tenemos un obstáculo muy pronunciado, la rueda que queda colgando busca tracción abajo con toda la fuerza posible. De manera que esto nos va a beneficiar a la hora de buscar tracción. La siguiente ventaja sería que el propio eje rígido permite una mayor articulación, permite que las ruedas se alejen más de la carrocería, como vemos en esta imagen de la Niva, en una posición verdaderamente extrema. Ahí veis cómo el eje rígido permite lanzar la rueda hacia abajo muchísimo, y esto evidentemente es una ventaja en campo cuando el suelo es muy irregular. Además de esto, el eje rígido, aunque tenga una menor altura al suelo libre, total, por culpa del diferencial, nos garantiza que esa altura al suelo va a permanecer constante. Concretamente, si el coche pasa por cualquier obstáculo, las propias ruedas levantan el diferencial y lo mantienen siempre a una distancia constante. Y hay además una situación concreta, muy especial, en la que el eje rígido nos puede salvar de tener una importante avería. Y es si, por ejemplo, vamos sobre dunas circulando muy rápido y hacemos un salto. Cuando el coche aterrice, la suspensión se hundirá, hará tope, pero la altura al suelo de este tipo de vehículos permanece constante.
no depende del hundimiento de la suspensión. La altura del suelo va a permanecer constante, como podéis ver en este vídeo de un Suzuki Jimny volando en el desierto. Por último, los ejes rígidos, permiten fácilmente realizar transformaciones 4x4, que nos permiten meter más rueda, más diámetro de rueda, o una rueda diferente, con más balón y menos llanta. Para ganar altura al suelo, podemos modificar las suspensiones, estirarlas, darle al coche infinidad de cambios, como suele hacerse con los Jeep Wrangler, que prácticamente están construidos para ser modificados. Porque el eje rígido mantiene siempre el ángulo de la rueda frente al suelo a 90 grados. Da igual lo que subamos la suspensión, da igual el diámetro que le pongamos a la rueda, el eje siempre es horizontal y las ruedas siempre están verticales. Por lo tanto, el eje rígido es la estructura de suspensión idónea para realizar modificaciones y preparaciones especiales en nuestro 4x4. Vistas las ventajas e inconvenientes del eje rígido, vamos ahora con el vídeo del Subaru XV para ver en detalle una suspensión independiente. Dentro vídeo. Después de ver la suspensión agrícola del Suzuki Jimny, vamos a ver ahora una suspensión de carretera muy refinada, la del Subaru XV. En este caso tenemos un esquema de suspensión trasera independiente. Es un esquema de paralelogramo deformable y lo que nos da son una serie de ventajas en carretera a cambio de una serie de inconvenientes en campo. Ventajas en carretera. Bueno, primero, no hay una barra que corra de lado a lado en todo el coche y que vaya pesando como masa no suspendida. Aquí hay elementos de suspensión a la izquierda, a la derecha, pero el diferencial, que sería este bloque de aquí, está anclado a la carrocería, no se mueve con las ruedas, con lo cual eso nos permite que cada rueda siga mucho más fielmente las irregularidades del terreno, sin levantarse, sin rebotar y sin tener inercias perjudiciales. Cada rueda, independientemente de la otra, hace su propio movimiento y su propio recorrido de suspensión. Lo que hace aquella rueda no afecta a esta. Por lo tanto, cada una por sí misma puede seguir el asfalto en todas las situaciones, en apoyo, en recta, en baches. Eso es mucho más ventajoso que lo que pasa que aquella rueda se transmita a esta, porque eso no tiene mucho sentido normalmente. En definitiva, tenemos un coche mucho más refinado en carretera, pero que en campo nos ofrece menos prestaciones. Primero, aquella rueda se hunde en la carrocería sin impulsar a esta hacia abajo. Esta simplemente se descuelga por su propio peso, pero no hay un eje que mande esta hacia abajo todo lo posible. Segundo, este tipo de suspensión es menos sólida, menos duradera en campo, en piedras, que un eje rígido. Un eje rígido es una suspensión muy bestia, y esto es una suspensión refinada, pero que no soportaría el maltrato diario por piedras que puede soportar el Suzuki Jimny. Y por último, el diferencial trasero podría llegar a acercarse bastante al suelo si una de las ruedas estuviera metida hacia adentro y la otra no estuviera pasando por ningún sitio especial, porque al estar el diferencial anclado a la carrocería, no sube y baja con las ruedas y por tanto no mantiene la distancia constante. Por supuesto, este tipo de coches son mucho más difíciles de transformar, meter ruedas más grandes, etcétera, sería un poco locura, y si quisiéramos ampliar los recorridos de suspensión, cambiaría la geometría y estaríamos haciendo una auténtica barbaridad. Después de ver este vídeo en el que se explicaban in situ las características principales de la suspensión independiente de un Subaru XV, vamos a analizarlas y recopilarlas una por una, empezando por sus ventajas. La primera ventaja es que al no llevar un gran bloque con el diferencial en el centro que se mueve con las ruedas, lo que tenemos es un esquema independiente en el que hay una menor masa total y una mucho menor masa no suspendida. Esto hace que las ruedas se puedan mover más ágilmente respecto al terreno y además, como segunda ventaja, lo van a hacer de una en una. Lo que haga una rueda no afecta a la rueda contraria, que puede estar circulando por una zona lisa. Todo esto aporta dos claras ventajas, sobre todo en asfalto. La primera es que la conducción de este tipo de vehículos es mucho más precisa, tienen un mucho mejor comportamiento y mucho mejor respuesta en recta, en curva y en cualquier circunstancia, porque la suspensión va siguiendo mucho más fácilmente el terreno y la rueda va en un ángulo más perfecto respecto al suelo, y además son coches mucho más cómodos. No hay rebotes, no hay reacciones extrañas y todo fluye de una manera más agradable para los pasajeros. La quinta ventaja de la suspensión independiente sería que permite una mayor altura libre al suelo, precisamente porque el diferencial
como veis en este vídeo, está encastrado dentro de la carrocería y el fondo del vehículo queda plano. No hay nada ahí colgando que nos deje una menor altura al suelo, como sucedía con la suspensión de eje rígido. Así que estas serían las 5 grandes ventajas de la suspensión independiente. Vamos ahora con las desventajas, que vamos a resumir también en 5, igual que hicimos antes con el eje rígido. La primera desventaja es que este esquema de suspensión es mucho más débil. Es un esquema repleto de piezas, tiene muchas más piezas y puntos de articulación que un eje rígido. Cada punto de articulación es un punto débil, por lo tanto, aquí habría muchos más lugares en los que la suspensión se articula. Como podéis ver en este coche de juguete, la suspensión independiente tiene un esquema mucho más complejo en cada rueda, tenemos muchos puntos de articulación, por lo tanto, tenemos muchos más puntos débiles. Además, este tipo de suspensiones normalmente exige la presencia de fuelles guardapolvos, que son piezas muy frágiles, como dijimos antes, y una vez que se rompen por efecto de la gravilla o de un palo que entre hacia las ruedas, entraría la suciedad en esa articulación y la suspensión se deterioraría muy deprisa por culpa del polvo y todo lo que pueda entrar ahí. Así que todas esas piezas y todas esas articulaciones dan lugar a una suspensión más frágil en general. Otro problema que tiene la suspensión independiente es que lo que hace una rueda no afecta a la otra. En carretera es una ventaja, pero en campo, si una rueda se hunde, nos viene bien que la otra rueda se lance hacia abajo con fuerza buscando tracción. En este caso, si una rueda se hunde, la otra permanece impasible al otro lado. Esto también hará que la altura libre del suelo pueda disminuirse en un momento dado si una rueda pasa por un obstáculo y la otra está en horizontal. El diferencial y el fondo del coche se acercarían al suelo porque no están afectados por el movimiento de la rueda que se hunde. Además, este tipo de suspensión permite una menor articulación total. Cada rueda tiene un cierto recorrido vertical, pero este recorrido es menor que el que podría tener un eje rígido, en el cual con muelle y más muelle y más muelle y amortiguador y más amortiguador podemos llegar a recorridos increíbles de extensión que una suspensión independiente nunca nos va a permitir. Otra desventaja de la suspensión independiente es que en un salto la suspensión se hundiría totalmente y la altura al suelo podría llegar a ser prácticamente cero al caer. Si os fijáis en este coche con suspensión independiente, al hundirse a la caída de un salto, vemos que el fondo del coche prácticamente toca el suelo. Esto es un inconveniente que la suspensión de eje rígido no tiene. Y por último, si queremos hacer una transformación, una preparación de un 4x4, la suspensión independiente nos permite mucho menor juego. Para empezar, los pasos de rueda de la carrocería suelen ser bastante más pequeños cuando llevamos suspensión independiente y además, en el momento que metemos más rueda, que es la base de cualquier preparación 4x4, nos vamos a encontrar con que rápidamente rozamos en el paso de rueda, pero tampoco es fácil estirar el recorrido de suspensión porque cambiamos la geometría y digamos que aquí empezaremos a jugar ya con los ángulos de la rueda respecto al suelo, al irlas alejando, convergencias, etcétera, y eso digamos que es un lío en el que no vamos a querer meternos. Si queremos hacer una transformación importante en un vehículo 4x4, lo mejor es que tenga doble eje rígido. Y en ese caso estarían el Jeep Wrangler y el Suzuki Jimny de entre todos los coches nuevos que se venden en el mercado. Todos los demás llevarían al menos suspensión independiente delante con esta limitación para hacer transformaciones. Recopilamos ahora las 10 características principales de cada uno de los esquemas de suspensión a modo de resumen. Empezando por las ventajas de la suspensión independiente, esta es más ligera y por tanto cuenta con una menor masa no suspendida. Además, lo que hace una rueda no afecta a la rueda contraria. Esto redunda en un comportamiento mucho más preciso y un coche más confortable tanto en carretera como en campo. Por último, al llevar el diferencial integrado en la carrocería, la suspensión independiente también nos ofrece una mayor altura libre al suelo. Repasemos ahora las ventajas de los ejes rígidos. Para empezar, un eje rígido es mucho más sólido y resistente al llevar menos piezas y menos puntos de articulación. Además, no llevas fuelles guardapolvos, que son piezas especialmente frágiles en campo.
En un eje rígido, el hundimiento de una rueda hacia la carrocería tiene un efecto extensor en la rueda opuesta, lo que facilita la búsqueda de tracción. También permiten una mayor articulación total al tiempo que mantienen la altura al suelo constante, incluso con el coche muy cargado o en saltos y apoyos violentos. Por último, los ejes rígidos nos ofrecen la posibilidad de aumentar fácilmente el diámetro de rueda y el recorrido de suspensiones sin cambiar el ángulo de las ruedas respecto al suelo, mientras que las suspensiones independientes apenas permiten hacer preparaciones 4x4. Teniendo en cuenta sus ventajas e inconvenientes, hay coches que optan por mantener un eje rígido atrás para soportar más carga y maltrato, combinado con una suspensión independiente en las ruedas delanteras para mejorar la dirección, el confort y el comportamiento en carretera. En este caso estarían el Mercedes Clase G, el Toyota Land Cruiser y todas las pick-up modernas. Otros vehículos, totalmente orientados a campo, optan por el doble eje rígido, como el Jeep Wrangler o el Suzuki Jimny, lo que permitiría hacer preparaciones con mucha facilidad, además de soportar el trato más duro. Por último, algunos todoterrenos llevan suspensión independiente a las 4 ruedas, como el nuevo Land Rover Defender, cuya suspensión neumática apuesta por un comportamiento en carretera más optimizado, al tiempo que introduce ciertas dudas sobre su resistencia al maltrato prolongado, aunque con notables ventajas por la posibilidad de subirla, bajarla, endurecerla o ablandarla en función de las necesidades. Después de recopilar las ventajas e inconvenientes de uno y otro sistema, me gustaría hacer una última reflexión a modo de resumen. Ningún sistema es en todo mejor que el otro. Hemos visto que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, así que habrá que valorar para cada vehículo y para cada usuario simplemente qué preferimos escoger. Con respecto al Land Rover Defender, al nuevo Land Rover Defender, con suspensión independiente neumática a las 4 ruedas, evidentemente lo que pretende es saltar por los aires todas estas normas y aunar las mejores cualidades de una suspensión independiente con las mejores cualidades de un eje rígido. Tengo pocas dudas de que en carretera su comportamiento será claramente superior al de cualquier eje rígido, esto creo que está prácticamente fuera de toda duda, pero habrá que ver si su dureza, sobre todo su dureza, su resistencia, la resistencia de esos mecanismos electrónicos complejos al maltrato, puede igualar la dureza y la resistencia de un eje rígido. Y hasta aquí nuestro vídeo de ventajas e inconvenientes de ejes rígidos y suspensión independiente. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Y si queréis comentar dudas, preguntas o aportar vuestra visión y vuestra experiencia sobre ejes rígidos y suspensión independiente, por favor, hacedlo en los comentarios y estaremos encantados de intentar responderos. Hasta la próxima.